estamos aquí en el canal de televisión de la Federación Canaria de Tenis. Estamos, bueno, pues con una personalidad del tenis, muchísimos años jugando al tenis. Estamos con Gildo Jorge Luis. Buenos días, Gildo. Estamos aquí en el Oceánico, bueno, en mi casa. En tu casa, en un club emblemático de las Islas Canarias. Bueno, pues, Gildo, lo primero que se me ocurre, ¿cómo te inicias? Pues además tú tienes unos inicios en el tenis casi de casualidad. Sí, yo no venía de esto. Esto fue porque mi padre trabajaba en una urbanización de jardineros. Y en esa urbanización había un bar y 2 canchas de tenis. Y no sé, como mi padre empezó a trabajar en el bar como camarero y acabó cogiendo el bar, arrendándolo. Y entonces, como habían 2 pistas, pues había un profesor que daba clase allí y como yo era un niño que estaba, bueno, el niño del dueño del bar, y me ponía a recoger las pelotas y me ganaba unas perritas, ¿entiendes? Ahí empecé yo. De recoger pelotas en las pelotas pistas que regentaba tu me padre. parecía muy divertido porque las pelotas aquellas, que yo venía del fútbol, venía de la lucha canaria, no tenía ni idea. Y me parecía muy divertido. Y me parecía un juego muy divertido porque era una red por medio y había que pasar la pelota. Y me atrajo. Y entonces el profesor ese que había en aquel entonces hizo amigo de mi padre. Y a través de esa amistad, pues como se me daba un poquito, porque yo cuando terminaba de recoger las pelotas por la tarde a los clientes que le tenía, pues jugaba un ratito conmigo. Se ponía un ratito conmigo allí y yo devolvía la pelota por encima de la red. Y entonces le digo a mi padre, mira, tu hijo puede aprender a jugar a esto. Y llegaron a un acuerdo entre los dos, entre mi padre y el profesor, que era, yo te doy de comer gratis y tú le das clase a mi hijo por las tardes. Y así empezó un verano. Y ahí empecé yo con el mundillo este del tenis. Pero tú lo ibas compaginando con el fútbol y la lucha, Bueno, ¿no? mi deporte era el fútbol y la lucha canaria. Estaba federado en los dos. Y eso no era mi deporte, eso era fue un entretenimiento que había ahí, en ese momento. Pero me atrajo porque era muy divertido, se jugaba, era muy limpio porque se jugaba por encima, no había contacto, yo venía de deportes de contacto, de la lucha, de forcejear, y del fútbol, que De el fútbol en aquel patadas. entonces, cuando yo jugaba, era duro, o sea, jugaba en tierra, y era un deporte fuerte. Y esto era un deporte limpio. Era una pelota por encima de la red, donde no tenía contacto con el adversario y me parecía muy divertido. Y ahí empecé yo y después empecé a tomar clases con este profesor, hicimos amistad y poco a poco fui aprendiendo. Me fui metiendo en este mundillo de iniciación, porque no tenía más. En aquel entonces las técnicas eran las que eran, se jugaban con raquetas de madera, que era muy Claro, peculiar las que raquetas, ahora ahí y eran carísimas. se lo dice a algún niño una raqueta de madera y no se lo imagina, Sí, ¿no? Pero nosotros sí la conocimos, ¿no? yo sí la conocí. Además, era complicado Sí, darle porque con la pesaba, raqueta. tenía su peso y la forma de cogerla, todos la cogíamos igual, nos decían que había que cogerla así. Y bueno, y así empecé yo. Y luego mi padre en los fines de semana hacía algún torneito de sus clientes y venían Gente de clientes fuera. de otros clubes y de otras, bueno, de fuera, ¿no? Y ahí fue cuando yo empecé a competir un poquito. Empecé a medirme con otras personas, sobre todo con adultos, porque se juega niños con adultos todos juntos, no como ahora que está todo Que hay estandarizado, ¿no? categorías, ¿no? Y ahora está Pues estamos todo... hablando con 10 años, 11 años, ¿no? Sí, yo tenía 10, 11 años, más o menos. Y entonces ya empezamos a jugar torneitos adultos con niños que venían de este club, precisamente. Que este club estaba ya formado ya en ese entonces. Y ahí empecé yo a dar mis pinitos. ¿Y cómo te viste compitiendo en aquellos primeros encuentros? Yo, yo era muy malo, o sea, yo era de los que devolvía la bola porque no... Y como tenía físico, yo era un pasapelota, como se decía en aquel entonces, un Un pasapelota. juego defensivo. Sí, sí, yo jugaba luchaba a cada punto, que devolvía todo lo que podía, a mi manera, con la técnica que me enseñaron en ese momento, ¿no? Y luego yo siempre competía, por decirlo así, cuando era menor de edad, de esa manera, porque no tenía otra. Pero era duro, había que ganarme, porque yo tenía mi defensa, tenía físico y devolvía pelota. Y luego empezó a cambiar mi forma de jugar, porque no era rentable, no, era muy difícil, y sufría mucho los partidos, porque tenía que luchar mucho, devolver muchas bolas,
Y yo decía, esto, se había esto acaba reventado, conmigo. Porque yo jugaba al fútbol, venía a lo mejor de un partido de fútbol y tenía que jugar un partido de tenis. Imagínate. Y luego a lo mejor tenía que luchar al día siguiente. Porque estaba en tres deportes a la vez. Y entonces hubo una persona de aquel entonces que me animó a cambiar la forma de jugar. Es decir, mira, tú con lo rápido que eres y lo fuerte que eres, tienes que jugar de otra manera. Tienes que ir más a la red, no quedarte atrás. Y esta persona, lo voy a decir, porque ya falleció, se llamaba Alfonso Maroto. Era un fanático del tenis. Era una persona muy peculiar, con un talante siempre hablando y traía las revistas de tenis, que antes eso, la televisión era 2 canales. Y entonces él traía unas revistas de tenis y nos motivábamos muchísimo porque Estabas viendo ver a la Bor, pera, ¿no? a Anastasia, En en una fotos revista, ahí ¿no? con las raquetas que tenía de madera. Y entonces él me animó mucho. O sea, fue una persona que me motivó. Entonces empecé a cambiar la forma de jugar, a ir un poquito más a la rea, a subir a ser más atacante. Y me fue un poco mejor después. Sí, después compitiendo, pues obtuve más resultados. Pero siempre decía a nivel local, a nivel de... Estuviste compitiendo incluso a nivel islas, ¿no? Sí, en las Estuviste... islas, entre los campeonatos de Tenerife, los campeonatos de Canarias. Pero claro, el nivel era muy alto de aquel entonces. Había jugadores que venían de fuera, de la península, que ya venían con otra técnica y otro nivel de juego mucho más desarrollado que los nuestros aquí en Canarias. Aquí en Canarias el tenis era Paquillo Albelo, del Náutico, que jugaba muy bien. Y el hijo también jugaba muy bien, el hijo de Paquillo. Y después había también del Náutico otros niños, de la quinta mía y un poquito mayor, que era Callito, que lo llamamos Callito, que se llama Macario Vera, jugaba muy bien. Y esos eran los espejos nuestros de los que éramos más jóvenes. Me acuerdo también, habían varios jugadores del Náutico que destacaban un poquito por la técnica, por la forma de jugar, y ahí eso nos motivó también, ¿no? Cuando yo ir a Santa Cruz no era tan fácil en aquel Sí, entonces, claro, claro, porque estamos no había ni la hablando... autopista, no existía ni la autopista como ahora. Había que ir Sí, era en todo el coche, muy... en Sí, la guagua. sí, no es como ahora que todo es más fácil, todo el mundo tiene coche, antes mis padres no tenían coche, todo era a través de o amigos o a través de las guaguas, ¿no? Y así empezó todo, el Y tema de llega un la... momento que tu padre te da un ultimátum, eso Sí, de los tres deportes practicando, ¿no? Porque tú eso, estabas con 16 reventado, años, ¿no? con 16 años me dice, hijo, tienes que tomar una decisión, o te dedicas al fútbol, o te dedicas a la lucha canaria, o te dedicas al tenis. A los tres no puedes, porque es que estás todo el día fuera de la casa, que no tenemos el pelo. Yo recuerdo ir al colegio por la mañana, que el turno era partido, entrábamos a las 9, salíamos a las 12, de 12 a 2 y media tenía ahí un ratito que iba a comer al bar de mi padre, que me quedaba cerca del colegio, y me ponía a jugar con algún cliente a mediodía. Jugaba a mediodía, comía y otra vez al colegio. Y luego por la tarde ya salía directamente del colegio y a entrenar a fútbol, y luego de fútbol a la lucha canaria. Y yo llegaba a casa a las 9 de la noche, 9, 9 y media todos los días. Y luego los martes y los jueves, pues toda la tarde jugando al tenis si podía. Porque en el club allí, con los clientes, como ya yo devolvía la bola, pues los clientes querían jugar conmigo. Los clientes que tenía mi padre allí, y para mi padre era un chollo, porque alquilaba pistas. Y así empecé con este tema. O Y sea, al final decides dejar la lucha porque habías es que el tenido tenis me atrajo problemas. porque era un deporte de categoría en aquel entonces. O sea, yo lo sentí así. Era un deporte señorío. Jugaba la gente muy, muy elegante. Yo recuerdo en el fútbol que todo era muy marullero. La gente era muy barrio bajera, por decirlo así. Y yo llegaba al mundillo este del tenis y era otra cosa. Un señorío, la gente mucho más educada. Aprendí de otra forma. Y me atrajo al mundillo ese. Y llega un momento que estás practicando fútbol y tenis Sí, hasta que dejé la lucha canaria por una lesión que tuve, que me impedía jugar al tenis, en el hombro. Y ya empecé a dedicarme un poquito más Seguí con el fútbol, pero me dediqué más al tenis. al tenis. Y llega un momento que abandonas el fútbol. Sí, lo abandono porque esto me atrajo mucho, la verdad que sí. Y yo veía que no como jugador, yo tuve claro que yo como jugador no iba a ser nunca nada, porque yo jugaba, pero no era de los que brillaba, ni ganaba torneos, ni... Sí, hacía algunos torneitos buenos, pero no era de los que destacaba, ¿no? Y que tú Y no te aunque, estabas y viendo aunque, en... y aunque destacara, yo veía muy difícil porque todo era muy caro. O sea, moverte... Yo tenía conciencia de lo que era el dinero. Mi padre me educó a mí en lo que costaba las lo que cosas. costaban las cosas. Yo no podía tener, por ejemplo, yo era una familia humilde. Yo no podía tener, por ejemplo, 2 raquetas, no podía. No podía tener yo qué sé. Bueno,
con lo que hay hoy, vamos, tu padre te vamos. Era así, era así. Entonces yo sabía que era muy difícil. Tenía conciencia de que, pero sí me gustaba porque, y luego empecé con el tema de las clases porque había profesores que, como yo era serio en el sentido este de que me gustaba jugar y pues empecé a ayudarle a algunos profesores de tenis, a Álvaro por ejemplo, cuando tenía el club aquí en el Miramar, a dar clasitas ahí. Después tuve aquí un profesor de la península también que se llama Juan Torralbo, le ayudaba también a dar clases, porque hacía falta, porque había muchos niños y había que echar una mano. Ahí fue donde realmente yo me di cuenta que eso sí me gustaba. Te gustaba más Sí, enseñar. me gustaba más enseñar. Por lo menos te Porque satisfacía sí, más. porque yo notaba que lo que yo hacía repercutía. Lo que yo, por ejemplo, influenciaba a los niños y veía yo que esa influencia pues tenía su resultado. Tiene su fruto. Y ahí fue donde empecé yo realmente a Llega un meter. momento que haces el curso de monitor. Bueno, eso fue antes, todo esto fue antes del servicio militar. Hay un antes y un después. Yo hice el servicio militar, que ya me llevé un dinerito ahorrado porque daba mis clasitas. Y luego, una vez terminado el servicio militar, es cuando ya tomo la decisión de dedicarme a esto. Porque no lo tenía decidido. Porque tenía decidido meterme en otra cosa, ¿no? Hacer otra cosa. O sea, que no tenías pensado vivir del No tenis. tenía pensado vivir del tenis. Yo tenía pensado otra cosa que por circunstancias no salió. Y entonces, pues, tuve una oportunidad aquí, recién salido prácticamente del servicio militar, que era el profesor se marchaba, Aquí en el océano. sí, en el Oceánico, y el presidente de la sesión de aquel entonces me llamó, me dice, mira, confiamos en ti porque eres un chico serio, siempre estás aquí, siempre has luchado por el club y te tenemos buena estima y nos gustaría que cogieras la escuela ahora tú y si lo haces bien te quedas aquí. Me lo planteo como un reto. Si lo haces bien te quedas. Y a mí me pareció fantástico y dije, bueno, pues vamos a probar. Y fui profeta en mi tierra, pues, y mira que era difícil, porque había muchos profesores De fuera. de más nivel que yo, lo reconozco, y cuando empecé no tenía. Pero la gente que estaba aquí confiaba en mí, en la persona. Yo creo que más que en el profesor, en la persona. Y luego ya empecé, como bien dijiste, hice el curso de monitores, que ahí me enseñaron muchísimo, la verdad. Aprendí muchísimo. Y ya empecé a ser un poquito mejor, dando las clases un poco mejor. La escuela, como se hacía tradicionalmente, la fuimos cambiando, los métodos de aprendizaje, más divertidos, más dinámicos. Antes las clases eran con filas y había un estilo que se trajo aquí así, que era el que había en aquel entonces, que no había mucha información y lo que se hacía era lo que nos decían los que sabían más que nosotros. Pero luego yo empecé a trabajar de otra manera, yo personalmente, a dar las clases de, pues, en vez de filas, pues hacía líneas y ponía niños a jugar con unos con otros. Y yo hacía las clases divertidas y a la vez los niños, yo veía que evolucionaban. Y eso me atrajo muchísimo. Y luego hice el segundo curso, que fue de entrenadores, que hice dos. Uno no lo pude terminar porque nacieron mis hijos y no pude, no había forma. Eran muy pequeños y no tenía tiempo ni para estudiar, y entonces lo tuve que dejar. Y luego retomé, a los 4 años lo retomé y lo terminé. Y ahí fue donde realmente yo creo que aprendí de verdad a lo que es a dar clases. Hasta la fecha, más de 40 años. ¿No? Llevo aquí trabajando más de 40 años. Ya está bien, ¿no? Sí. Han pasado. Y con la misma ilusión, ¿no? Sí, Gildo? porque dice, no te aburres, es que tú estás en un club, pero la gente no siempre es la misma. Claro. Yo Está empecé en con el unos mismo niños, cometido, pero no con la misma gente. exactamente, el mismo trabajo, pero no con la misma gente. La gente va creciendo, los niños se van desarrollando, se van marchando y vienen otros nuevos. Entonces ahí está la motivación. Cuando viene alguien nuevo, pues ya te motiva a enseñarle que jueguen bien. No hay nada más satisfactorio para mí, más que ganar el torneo, porque yo, aparte de todos los torneos que hemos ganado aquí, campeonatos, hemos tenido buenos jugadores, ¿eh? La verdad que sí. Más que todo eso, lo que realmente me ha motivado a mí es que la enseñanza. O sea, yo veo la gente jugando a pádel en el club y todos los que juegan bien son exjugadores de tenis, que han pasado por mis manos la mayoría. Entonces, juegan muy bien y eso ya es muy importante. Claro. La técnica, o sea, el jugar bien, Satisfacción personal. la tuya. elegancia de jugar bien, eso no te lo puede quitar nadie. Ganar o perder puede ser subjetivo, puede ser circunstancial. Pero jugar bien, yo creo que no es como aprender un idioma. O sea, si lo hablas y lo juegas, puedes desarrollar toda la vida. Y eso sí que me ha motivado. Y de hecho, los padres de hoy en día son mis exalumnos de cuando yo empecé en el mundillo este. Gildo, ¿cómo has notado de ese tenis que tú empezaste al tenis de hoy?
¿Qué has observado? Evolucionado muchísimo. Antes se Ahora, jugaba con una para raqueta de bien, madera. para mal, El tenis, por lo para, menos, bueno, bueno, me imagino que las técnicas para bien, ¿no? siempre Pero a lo para, mejor sí, porque el pensamiento que se tiene sobre el tenis por algunos aficionados, como que esto es una mina de oro, que aquí todo el que practica va a llegar al número uno del mundo y va a vivir de esto. bueno, esos son algunos padres, ¿eh? Sí. Pero bueno, yo te cuento, el tenis de antes era, no había la información que hay ahora. Es que antes no, la poca información que había era la televisión, los partidos que ponían, las revistas que venían de aquel entonces, que eran muy pocas, y los entrenadores que, sobre todo, que nos aportaban cosas nuevas, los que venían de fuera. Era muy diferente y se jugaba todos con todos. El tenis ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Ahora se juega a una velocidad y una agresividad tremenda, y una precisión que antes no se jugaba. Las raquetas son más ligeras también, el material ha ayudado, las técnicas, ahora se sabe muchísimo. Ahora, el que no sepa de clase de hoy en día es porque no quiere, porque ahora lo tienes todo. Toda la información que tú quieras del tenis la tienes en internet, todo. Desde la evolución, desde los métodos que se utilizan ahora, sobre todo físicos y mentales, el tenis ha evolucionado muchísimo, la verdad que sí. Ahora, hoy en día en todas las escuelas se juega bien. Antes se jugaba en 3 sitios nada más, antiguamente. Ahora todas las escuelas tienen, prácticamente todos juegan bien el tenis. Uno mejor que otro por sus habilidades, pero me refiero que hay unos patrones estándares ya en todas las islas, ¿eh? Yo creo que todo ya está popularizado todo. El tenis Más se ha conseguido eso que tú dices ahora último, de popularizar. Es decir, sí, porque antiguamente no todo el mundo tenía acceso a un club de tenis. no, era muy complicado. Porque además, de hecho... Yo estuve en esto por casualidad, porque yo no hubiera estado nunca. Porque ser socio de un club no se podía. Yo empecé porque mi padre tuve esa posibilidad por el hecho de que mi padre tenía unas instalaciones alquiladas. Si no, no me hubiese dedicado nunca a esto. Seguramente no. Y a ser socio de un club, pues había muy pocos clubes en ese entonces. Y yo me imagino que económicamente no era viable. No era viable. que, además, no había mucha gente en los No. clubes, me refiero como socios porque Sí, sí. había que tener un nivel adquisitivo, ¿no? Exactamente. Lo que has visto ahora últimamente, esa popularidad, la misma, lo que está haciendo la Federación Canaria de Tenis, bueno, pues de esos torneos, sobre todo los torneos en categorías pequeñas, ¿qué te parece? Me parece muy bien. O sea, yo creo que este hombre, el presidente que tenemos actual, lo ha hecho muy bien. Ha dado desarrollo no solo a la competición, sino también al tenis social, o sea, no federado también, porque es que yo empecé así. O sea, yo cuando empecé no era federado, eso fue luego, y era divertido. No, el tenis como juego, como juego es muy Engancha, divertido, engancha. es muy divertido. Entonces, pero claro, cuando ya empiezas a competir, ya empiezan las presiones, ya empieza a pasar ronda, ya empiezan las expectativas, entonces ya no es tan divertido. Pero el tenis como juego es muy divertido. Y si entendiéramos eso así, todo, el niño jugaría más tiempo al tenis, estoy seguro. Pero es que ya se ha profesionalizado ya tanto de este deporte, que ya hablas con un padre, no, es que aquel tiene 7, que aquel tiene 6 años. Es que ya está, como que es tarde, o sea, como que con 6 años ya es tarde. Entonces, eso no puede ser. Esto se ha vuelto una locura, o sea. Y esto es lo que yo creo que la Federación Canaria, la actual ahora, le ha dado un toquito a esto de normalidad. O sea que hay tenis de competición y tenis también social. Tenis social o como lo quieras llamar, o popular. Las dos cosas tienen cabida. Y yo creo que hay que, primero, que el niño se divierta y que aprenda este deporte, y luego que empiece a competir no tan pronto. Yo creo que deberían los niños empezar un poco más tarde. Que yo soy de los que empiezo pronto, lo reconozco. O sea, no voy a ponerme ahora... ¿Por La qué? Porque medalla, yo soy ¿no? muy competitivo. O sea, yo soy muy O sea, que tú competitivo. estás viendo un poquito Yo, que yo, los niños yo deberían empezar un poquito reclamo más. lo que yo no hago bien, sinceramente. Y lo que no hacemos muchos entrenadores bien, que el niño juegue muy bien. Yo quiero que el niño mío juegue muy bien al tenis, me encanta. Eso es lo que más que me gusta. Y después, que gane o no, está en el segundo lugar, pero también es importante porque es nuestro trabajo, ¿no? Pero sí que reconozco que deberíamos de ser un poco más, en el O sea, el sentido, más niño llegar flexible. un poquito más tarde al tenis. Sí, ¿no? Y tomarlo, iniciarse, desarrollar el tenis en plan torneos así sociales, torneos un poco
por decirlo así, en equipo, que esté un poco llevado, que no vayan, porque si no se crea mucha presión. En los torneos oficiales el ambiente se tensa siempre, entonces los niños ya empiezan con las presiones, los padres empiezan con las expectativas, Yo después me imagino que la clasificación. tú has sufrido mucho esos temas, ¿no? Porque claro, ¿cómo se llama? El Creo que los cabeza padres tampoco nacen pensante... con un libro y nosotros los entrenadores muchas veces hablamos con los padres, intentamos no educarlos, porque nosotros no somos educadores de padres, pero sí orientarlos un poquito con respecto a los hijos. Tienen que ser un poco en el sentido más objetivo. El niño es un ser que hay que educarlo, hay que darle formación y muchas veces los padres se equivocan, pero de forma, yo no lo digo de forma, por decirlo así, Crítica, sí, ¿no? no, de forma natural, o sea, el niño tiene que, primero si juega al tenis que juega solo, porque es un deporte individual, así que se acostumbra a estar solo ahí, sin que le estén diciendo nada, ni que le estén... Sí, porque a veces reciben también... Sí, porque ya cuando empiezan a competir, ya empiezan los padres a ayudarle de fuera. Y eso no puede ser. El niño no hay que ayudarlo. Lo debilita. El niño hay que dejarlo a él que juegue, que se equivoque, que tome sus propias decisiones. Que él aprende, se aprende más cuando te equivocas. Y coges más experiencia que cuando te dicen, cuando tú te dan todo hecho y no ves el camino. ¿Me explico? Y eso es lo que está pasando hoy en día, que están demasiado guiados. Yo creo que hay que dejar a los niños un poco más que tomen sus propias decisiones. Los padres que se mantengan un poquito más al margen, que los dejen a ellos, que no le hagan nada. Los niños hoy en día le hacen todo. Cuanto más le hace, más débil lo hace. Cuanto más el niño más autónomo sea, más fuerte es el día de mañana. Y esto es así. O sea, si tú al niño lo dejas un poco, que se desarrolle él, que coja su experiencia él, que se equivoque, porque se va a equivocar como todo ser humano. Todos aprendemos equivocándonos. Claro. Yo soy mejor entrenador porque me equivoqué en su momento. Si no me hubiese equivocado, a lo mejor no hubiese sido el entrenador que soy ahora. Cuando tú ves los errores es cuando tú realmente empiezas a tomar, y cuando pierdes, cuando más piensas. Cuando tú pierdes un partido, te pones pensando, uy, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Cuando ganas, todo está, ni lo pienses. Pues lo mismo pasa en el tema del niño. El niño hay que dejarlo un poco, yo lo hablo con los padres de este tema, pero yo veo que los padres están muy encima de los niños. Son como si fueran los entrenadores o el manager o El representante, el ¿no? representante del niño. El niño tiene que ir solo a jugar. Nosotros estamos por fuera, lo vemos, sí, ¿por qué no? Pero no intervenimos tanto. Y se interviene cuando ya es necesario, cuando entre los niños no se ponen de acuerdo, porque también los niños tienen sus cosas, ¿no? Pero no intervenir a la primera, ni intentar ayudarle para ganar el partido, ni de fuera darle consejos para... Porque también tiene otro niño delante, todos son niños. Yo estoy que intentar... Mira que yo soy entrenador y soy de los que me meto, pero reconozco que eso no está bien. Hay que dejar un poco... Dejarles espacio. Yo soy de la opinión que si dejáramos eso un poco más al niño, jugaría más tiempo y sería mejor el desarrollo del niño. Esa es mi opinión. Vamos llegando al final. Dos cosas. El futuro del tenis está claro que va hacia arriba, ¿no? Yo tenía mis dudas hasta hace poco. Tenías tus dudas hace poco, ¿no? Con Nadal nos mantuvo ahí muchísimos años. Y eso ha arrastrado a mucha Sí, gente. sí, las escuelas han crecido gracias a Nadal. Nadal ha creado muchas expectativas a todo el tenis español. Se va Nadal y tenemos Alcaraz, gracias a Dios. Gracias a Dios tenemos un gran jugador. Otro número uno ahí. Sí, otro número, un gran jugador. Un jugador con un espectáculo de jugador. Mucho más completo que Nadal. No digo que sea mejor que Nadal, no voy a hablar de mejor o peor. La palabra Más mejor no la voy a completo porque quitar. tiene más... Lo veo más completo, tiene mejores, por decirlo así, mejores golpes, más variedad de golpes, tiene una dejada preciosa. Yo no he visto un jugador con una dejada tan espectacular como este tipo. Y luego cómo se mueve en la pista, Y que va por todo, ¿eh? cómo lo vive, me encanta. O sea, ahora mismo con este hombre tendremos otro periodo de tenis aquí en España, yo creo que Satisfactorio. yo creo que sí. Y en la otra pregunta, y con esto cerramos, ¿cómo se ve Gildo Jorge Luis en un futuro? ¿Jubilado? Futuro más o menos cercano. Pues casi jubilado ya, porque 62 que cumplo ahora. Pero tú, a ti... No, yo sinceramente no me voy a jubilar del tenis al 100%. No, porque me gusta enseñar, me gusta estar ahí en la pista, no sé hacer otra cosa. Entonces, por lo tanto, me llena y es mi hobby también, ¿no? Lo reconozco. Aparte de ser mi trabajo, es mi hobby, me gusta enseñar. Me parece divertido enseñar y
También el pádel, también me está atrayendo bastante. Y está pegando fuerte, nos está haciendo daño un poquito al tenis también. Esta última etapa sobre todo, el pádel está pegando muy fuerte. Un deporte que está destacando. Bueno, Porque es más sencillo, ya. es más fácil. Pues Gildo Jorge Luis, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Bueno, habrá más ocasiones de tenerte por aquí y bueno, que sigas, que no te jubiles y que sigas enseñando aquí en el A ver si me tenis. sigo enfrentando con mi amigo Julián, que somos mi rival de toda la vida. Hemos tenido muchos enfrentamientos. Ajá. Ha sido uno de los entrenadores que más ha hecho amistad en este mundo del tenis y que me ha parecido uno de los mejores entrenadores que hemos tenido aquí en las islas. Muy trabajador y muy competitivo, la verdad que sí. Pues Lo voy a nombrar porque se lo merece, este hombre se lo merece, la Pues persona se lo merece. hablamos de Julián Fresno, Julián Fresno. para que la gente lo sepa, sobre todo Sí, sí, porque el que no le haya puesto apellido a Julián, ¿no? Sí, sí. Pues gracias Gildo, gracias por acompañarnos. Bueno, pues hemos terminado esta entrevista del canal de televisión de la Federación Canaria de Tenis. Hemos aprendido un poquito más con Gildo Jorge Luis sobre este tenis de hace muchísimos años, ese tenis que tenemos en nuestras islas. Hasta siempre.